Bueno, buenos días a todos los que estáis en línea. Vamos a empezar con este taller que se llama Herramientas tecnológicas avanzadas, cómo mejorar el aprendizaje de la gramática en secundaria y bachillerato. Forma parte del programa Retorno Educativo que ofrece UNED A Coruña. En primer lugar, voy a presentarme, voy a contar un poquito sobre mí, sobre mi experiencia. Yo me llamo Paloma Blasco Fernández, soy licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de A Coruña. Actualmente compagino mi trabajo, soy directora y docente en Camino Construyendo Conocimientos. Preguntan por aquí si el audio está conectado, no sé si alguien tiene problemas para escuchar. El audio está conectado. Sí, no sé, el audio que sepamos está conectado. Continúo, espero que que me estéis escuchando. Bueno, como estaba diciendo, soy directora y docente en Camino Construyendo Conocimientos, que es una academia de refuerzo escolar y también la que ayudo a estudiantes a que se puedan sacar exámenes oficiales de inglés. Esto lo compagino con un máster en Humanidades Digitales y un doctorado en Lingüística Aplicada en el marco del equipo de investigación Artex. Aunque hoy no vengo a hablar de nada relacionado con mi investigación, aunque sí relacionado con las humanidades digitales. Bien, como ya se había adelantado, el taller se llama Herramientas tecnológicas avanzadas, cómo mejorar el aprendizaje de la gramática en secundaria y bachillerato, y los objetivos que pretendo con los que pretendo que nos quedemos en este taller es saber qué es la base de datos ADESE, que es con la que yo realicé una investigación, y cómo se puede aplicar en el aula de secundaria y bachillerato. Os voy a presentar esta investigación que realicé, los resultados y la evaluación de la herramienta, y por último, como siempre, las conclusiones y también recomendaciones. Este taller se relaciona, por lo tanto, con los siguientes objetivos de desarrollo sostenible. En primer lugar, con el que está más directamente relacionado es con el ODS 4, Educación de Calidad, también con el 9, Industria, Innovación e Infraestructura, porque creo que todavía estas bases de datos no se suelen utilizar cuando estudiamos. Por lo menos yo cuando estudié en mi época, ya hace años, no se utilizaban, creo que ahora ya se empiezan a incorporar. De hecho, no sé si alguien aquí es docente, pero hay libros que incluso empiezan a utilizar corpus textuales de los que luego hablaré. Y también se relaciona con el ODS 10, reducción de las desigualdades. Yo creo que simplemente porque todo lo que consista en generar conocimiento nos va a reducir las desigualdades al poder todos acceder a ese conocimiento. Bien, los contenidos del taller son, en primer lugar, la presentación de la herramienta ADESE, a continuación, el desarrollo y los resultados de la investigación y las conclusiones y las recomendaciones. Bien, ¿en qué contexto surge esta investigación? Bueno, esta investigación fue el trabajo final de un curso de formación permanente, Humanidades Digitales, Recursos y Herramientas para el Estudio de la Lengua Española, que realicé en la UNED y que imparten los profesores José Ramón Carriazo, Carolina Julia y Alicia Puche, y que tuvo lugar el mes, yo creo que fue durante abril, mayo, del periódico académico, bueno, lo realicé durante el año 2022-2023 y durante el último mes y medio se desarrolló esta pequeña investigación. Antes de ir a este punto, quiero decir que ese trabajo consistía en utilizar una de las herramientas con las que trabajábamos a lo largo del curso y realizar un pequeño trabajo de investigación o algo similar. Y yo escogí la base de datos ADESE porque ya la conocía y se correspondía con una de esas herramientas, con los corpus con los que habíamos trabajado. Bien, ahora los objetivos que vamos a intentar perseguir en este taller. Bien, como ya comentaba, presentación de ADESE y sus funciones, aplicaciones en el aula de secundaria y bachillerato, presentación de la investigación realizada, resultados, evaluación de la herramienta y conclusión y recomendaciones. En primer lugar, yo no sé si todo el mundo aquí está familiarizado con el concepto de corpus lingüístico, pero voy a explicarlo porque creo que es importante y además que vivimos rodeados de corpus. Google trabaja con corpus, otras herramientas como Alexa, Siri, todas esas que trabajan con corpus, ¿no? Un corpus lingüístico, al fin y al cabo, es un conjunto de textos escritos o hablados que se producen en condiciones naturales, representan una lengua, una variedad lingüística, se almacenan en formato electrónico y se codifican para investigar patrones lingüísticos y extraer conclusiones sobre el uso del lenguaje. Como ya se adelantaba, aunque nosotros probablemente no estemos muy familiarizados con ellos,
no hayamos trabajado mucho con ellos, aunque ahora ya se empieza a trabajar más. Hay libros, ahora se me vienen dos editoriales a la mente, una es Difusión, que trabaja con, hace libros, trabaja con español como segunda lengua, incluso en los libros, en los ejercicios que ofrecen a los estudiantes, hay ejercicios donde los estudiantes tienen que buscar en corpus lingüísticos. También hay otro de Cambridge, un material que se llama Viewpoint, que está hecho a partir de corpus, y probablemente con el paso del tiempo seguramente hay más, se me vienen esos a la mente, y yo creo que esto va a seguir avanzando y que se creará mucho más material. Bien, ¿qué problemas observé, como la experiencia que tengo al impartir? Al fin y al cabo, imparto clases de refuerzo, soy filóloga, se tocan varias, no son una asignatura, no son inglés, lengua, gallego, y cuáles son los problemas que veía, y que me imagino que si hay algún docente, pues que verá algo similar, ¿no? En primer lugar, la RAE actualizó la gramática española en 2009 con cambios en el enfoque y en el contenido, pero estos cambios están en proceso de adaptación tanto por parte de los docentes y también en los libros de texto, aunque sí que es verdad que hay muchos libros de texto que se han ido actualizando a medias, pero bueno, se han ido actualizando, ¿no? Carrasco en 2022 critica que en la educación secundaria y en bachillerato no se establece conexión entre el estudio de las clases de palabras y la estructura sintáctica, aunque los textos comienzan a diferenciar entre argumentos y adjuntos en la teoría de la predicación. También considero que hay una falta de claridad en los libros de texto entre funciones sintácticas y semánticas. Sin embargo, la comprensión semántica es necesaria para evitar errores comunes y ambigüedades en la construcción de oraciones. A mí me pasa cuando los estudiantes me traen libros en que yo no veo una clara distinción entre semántica y sintaxis, casi no se toca, se mezclan los conceptos, y creo que sería muy interesante que esos conceptos estuvieran separados y que se distinguieran unos de los otros, ¿no? Y en el año 2023, el Ministerio de Educación español reformó los currículos de lengua castellana y literatura en secundaria y bachillerato, priorizando competencias de comunicación y reduciendo los contenidos sobre la reflexión lingüística. Aún así, considera que esta reflexión sobre la lengua es importante para desarrollar habilidades lingüísticas y comunicativas. Bien, ahora a continuación voy a presentar ya la base de datos, ADS. ADS es la base de datos de verbos, alternancias de diátesis y esquema sintáctico. Esta información que os voy a leer la podéis encontrar si entráis en el enlace que yo os pongo aquí, pero la presentación se va a compartir para todo el mundo que la quiera, así como unos anexos donde van a venir las tareas que yo preparé para los estudiantes para realizar la investigación. Así que, bueno, si alguien quiere luego entrar en la página web, no tiene ningún problema, porque los enlaces, no sé si podéis verlo desde aquí, pero bueno, http://ads.uvigo.es. Bueno, esta es la información que podéis encontrar y que yo he resumido para que tuvierais una idea en qué se basa la herramienta. ADS tiene como objetivo crear una base de datos exhaustiva con información sintáctica y semántica sobre los verbos y cláusulas del Corpus Artius, que es el archivo de textos hispánicos de la Universidad de Santiago, que contiene 1,5 millones de palabras. A diferencia de otros diccionarios de valencias que se centran en un número limitado de verbos, ADS pretende analizar los patrones valenciales de todos los ejemplos de todos los verbos presentes en el corpus. Aunque un corpus de 1,5 millones de palabras puede ser muy limitado para una descripción completa del léxico y la gramática del español, su tamaño sí que es adecuado para un análisis detallado de fenómenos léxicos, sintácticos y semánticos que serían difíciles de manejar con corpus más grandes. Además, la herramienta codifica una amplia variedad de información sobre verbos y argumentos nucleares, entre los que se incluyen función sintáctica, realización morfosintáctica, rol semántico, tipo semántico, núcleo léxico, posición, determinación, número, voz, acepción, categorías flexivas, predicciones verbales, polaridad, modalidad y más. En su versión en línea permite realizar búsquedas avanzadas y obtener informes detallados sobre combinaciones específicas de propiedades léxicas, sintácticas y semánticas de los verbos y sus argumentos. Además de los argumentos obligatorios y específicos, también se anotan argumentos adicionales que son evocados semánticamente por el verbo. Como podéis ver, las posibilidades de herramienta ofrece bastantes posibilidades. Lo que hay que ver es qué se puede aplicar en el aula de secundaria y de bachillerato. Yo he hecho una pequeña investigación, ahora veremos cuáles son los resultados de esa investigación y hasta qué punto podemos utilizarla.
Bien, esto es una captura de pantalla de la base de datos, concretamente de dos verbos, de ganar y vencer, en la que podéis ver tanto los argumentos como la función de una serie de información, que es la que arroja la herramienta, ¿no? Es un resumen comparativo extraído de esta base de datos, del perfil combinatorio de una entrada del verbo ganar y otra del verbo vencer. Normalmente, cuando hay varias entradas sobre el mismo verbo, porque el verbo tiene diferentes significados, lo va a poner la herramienta y nosotros tenemos que seleccionar la que nos interesa. Este fue un ejemplo que busqué, es una captura de pantalla con el verbo dar. El verbo dar es un verbo intransitivo que tiene los siguientes significados. Nosotros escogeríamos el que más se acerque a lo que queremos ver, a lo que queremos comprobar, y se le pinchamos y allí ya nos aparece la información de ese verbo con ese significado. Esto, que aunque parece sencillo, escoger cuál es el significado que aparece en el contexto que yo tengo, a los niños no les resultó tan sencillo. A veces tenían problemas para saber cuál era el significado que tenía en su oración ese verbo. Esto es lo que aparece una vez seleccionamos el verbo que queremos, ¿no? Aquí vemos con el significado 1, que es hacer, tener, proporcionar, ofrecer. Y aparecen una serie de... se refiere a los argumentos. Y aquí es interesante que la herramienta no es tan fácil de utilizar, necesita que uno se familiarice. Pero toda la información sobre cómo escoge los argumentos, las funciones sintácticas, todo eso viene en la herramienta. Por ejemplo, sería interesante pues que cada uno busque a qué se refiere con argumento cero, cuándo va a poner ese argumento cero. Pero eso ya es cuestión de funcionamiento de la herramienta, pero está en la propia página, se explica. Bien, debajo de lo que acabáis de ver, en la misma interfaz, aparece el esquema sintáctico-semántico del verbo dar, con los argumentos que tiene y las funciones sintácticas. Y al final pues aparece en el corpus con los ejemplos que se encuentran en el corpus con el verbo dar y el significado que hemos buscado. También la herramienta ofrece un formulario de búsquedas avanzadas donde nosotros podemos poner el tipo de verbo que queremos, la voz, la forma verbal, el verbo si hay un verbo auxiliar, si aparece en un determinado género textual. Hay una serie también de categorías que podemos escoger para buscar esquemas sintácticos semánticos o para analizar algún aspecto muy concreto. Y hay un apartado que se llama esquemas, que ofrece la posibilidad de obtener una lista de verbos y sus clases semánticas más frecuentes, así como ejemplos de las funciones sintácticas que se le especifican. Bueno, aquí cada uno escogería las opciones que crea convenientes. Esto es muy básico, de manera muy básica, muy sencilla, las opciones que ofrece la herramienta. Luego habría que investigar y investigar qué es todas las posibilidades, que es todo el partido que se le puede destacar. Bien, ahora vamos a ir con los objetivos de esta investigación, ¿no? En primer lugar, como objetivo general, este trabajo pretende evaluar la conexión entre la estructura semántica y la estructura sintáctica en el aula de secundaria y bachillerato. Asimismo, se busca analizar la distinción entre argumentos, adjuntos y predicados. Para lograr este objetivo, se utilizan diferentes libros de texto y se revisa su contenido en relación con la distinción entre argumentos, adjuntos y predicados, ya que se considera que esta es una de las principales conexiones entre la sintaxis y la semántica en el análisis de oraciones. Para ello, se recopilan ejemplos y posteriormente se analizan. Asimismo, se extraen ejemplos del corpus para ver la frecuencia de uso y observar su comportamiento sintáctico-semántico. Y como objetivo específico, con este trabajo se espera aprender a manejar el corpus ADS como recurso didáctico para la enseñanza de la estructura argumental de la oración en español, así como para evaluar el impacto que tiene el uso de esta herramienta en la mejora de la gramática de la lengua española en el aula de secundaria y bachillerato. Además, el uso del corpus persigue mejorar la autonomía y el pensamiento crítico de los estudiantes para que lleguen a cuestionarse su propia lengua. Es decir, voy a aclarar aquí que, bueno, yo conocía la base de datos antes de los estudiantes que vienen a mi academia, aunque no trabajan en clase, por lo menos, no sé si en el resto de España sí sé que se trabaja con la nueva gramática, en los libros vemos que hay avances, pero aquí se sigue utilizando todavía mucha gramática tradicional o también algún modelo funcional, se cita también mucho a Guillermo Rojo, pero a mí sí que me habían oído escuchar de argumentos adjuntos y predicados.
sabían, tenían noción, aunque no habían trabajado con ellos, a algunos les sonaban. Entonces, para algunos no era desconocido, para otros sí. Y también teníamos una hipótesis. La hipótesis es la siguiente. La relación entre la semántica y la sintaxis en la enseñanza tiene un impacto significativo en la comprensión de cómo se organizan y se relacionan los elementos que forman parte de la oración. Bien, pasamos a la metodología. En la metodología, bueno, los participantes en el estudio se incluyen dos grupos de alumnos, uno de 15 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO y otro de 30 estudiantes de bachillerato. Es decir, cada uno, o sea, los de tercero y cuarto iban a tener la misma prueba y los de primero y segundo bachillerato iban a tener otra prueba diferente porque el nivel no va a ser el mismo y tienen más conocimientos. El objetivo es analizar la estructura argumental de la oración simple y evaluar cómo el uso de un corpus lingüístico puede mejorar la comprensión de dicha estructura en estudiantes de diferentes niveles educativos. Metodología. Se centra en la identificación de funciones sintácticas y semánticas, la identificación y corrección de errores sintácticos y en el análisis de verbos comunes en los libros de texto, especialmente aquellos que presentan ambigüedades en su estructura argumental. El uso del corpus ADS se utiliza como herramienta adicional para facilitar el análisis de la estructura argumental de los verbos seleccionados y para realizar actividades educativas. El procedimiento, pues las actividades se llevan a cabo en 2 días consecutivos. El primer día es un martes. Las actividades consisten en una serie de actividades que se van a realizar sin ayuda del corpus, pero sí tienen acceso a libros de texto, apuntes y también, junto con esta presentación hay unos anexos que también se nos van a facilitar, que son las actividades que yo les proporcioné. Y en ellas tienen la información, porque como no todo el mundo estaba familiarizado con los conceptos, aunque se hizo una sesión explicativa, sí que se les habla de que es un argumento, un adjunto y de papeles semánticos que ahí sí que estaban todavía más perdidos. Entonces eso podían mirarlo. El segundo día, el miércoles, como lo que queremos ver, comprobar, es si la herramienta realmente funciona, no tenían acceso a ningún tipo de apuntes y lo único que utilizaban era el corpus como recurso didáctico. También aquí yo utilicé una estrategia. Y la estrategia fue que, claro, ellos están muy acostumbrados a etiquetar y no razonar. Así que les di una vuelta a los ejercicios que ellos hacían en clase normalmente, porque probablemente pues podía haber estructuras que les sonaran y que pusieran las cosas mecánicamente. Y yo no quería eso, yo quería comprobar que la herramienta funcionaba. Por lo tanto, puse una serie de ejercicios que tenían que razonar con los conocimientos que ellos tenían y a partir de la base de datos, también, bueno, el primer día con los apuntes, una serie de ejercicios con los que ellos no estaban familiarizados. La encuesta de satisfacción. Bueno, al final se les realiza una encuesta de satisfacción a los estudiantes para evaluar la utilidad de ADS como recurso didáctico y su impacto en la comprensión de las relaciones sintáctico-semánticas. El análisis de resultados. Se comparan los resultados de las actividades entre los 2 días para determinar la efectividad del uso de ADS en mejorar la comprensión de la estructura argumental. Análisis de datos. Comparación-análisis de todos los resultados de las actividades realizadas durante los 2 días para evaluar las diferencias en la comprensión y aplicación de conceptos gramaticales con y sin el uso del corpus. Y relevancia. El estudio busca evidencias sobre la eficacia del uso de recursos lingüísticos digitales en la educación secundaria y bachillerato y su capacidad para fortalecer la comprensión gramatical y sintáctica de los estudiantes. Las propuestas didácticas de análisis con corpus. Bueno, el estudio, voy a explicar un poco el contexto. El estudio se enfoca en las relaciones sintáctico-semánticas en la enseñanza de la gramática del español como primera lengua y se utiliza el corpus ADS como herramienta pedagógica. Los participantes, se trabaja con 2 grupos de estudiantes divididos por nivel educativo, uno formado por alumnos de tercero y cuarto de la ESO y otro por alumnos de primero y segundo bachillerato. Duración y estructura de las actividades. Las actividades se llevan a cabo durante 2 días consecutivos, martes y miércoles, y dispone de 60 minutos cada día para completar las tareas asignadas. Se les dio mucho más tiempo del que realmente necesitaban. La mayoría las terminaron los 2 días, en 30 minutos aproximadamente. Los recursos permitidos. Bueno, los martes, como ya había comentado antes, se permitía apuntes, hojas con ejercicios, libros de texto. Y el miércoles no podían tener nada, salvo la base de datos. He de decir que el martes, que podían traer lo que quisieran, casi nadie miró ni apuntes ni libros de texto. Prácticamente nadie. Y bueno, la metodología, las actividades son similares en estructura en ambos días,
pero varían en términos de oraciones, de ejemplos y verbos utilizados para prevenir la memorización y garantizar la comprensión de los conceptos. Es decir, que se sigue la misma estructura de ejercicios los 2 días, pero cambié los ejemplos, eso, para evitar que memorizar. Las actividades fueron las siguientes. Yo simplemente aquí voy a explicar cuáles fueron las actividades. Si las queréis ver, se pueden ver en los anexos, pero por cuestión de tiempo, podríamos estar aquí unas cuantas horas, simplemente voy a decir en qué consistieron. La primera, de identificación de funciones sintácticas y semánticas. Los estudiantes deben identificar las funciones sintácticas y semánticas en 5 oraciones simples. Usarán el corpus ADS, que puede incluir funciones semánticas no estudiadas en clase, lo que requiere que distingan y apliquen correctamente las funciones aprendidas. Es decir, ADS habla de más roles temáticos, papeles semánticos de los que ellos conocen, pero no valía. O sea, ellos tenían que aplicar los que se aprendían en clase. En este caso, cogimos los que suelen aparecer en libros de texto y, claro, la herramienta es una ayuda, no es me lo va a hacer. Entonces, también tenían que ver hasta qué punto les podía ayudar y tenían que pensar, pues, bueno, ¿esto con qué se relaciona con lo que yo he estudiado, ¿no? Con lo que me acaban de explicar? Pero para eso, lo que queríamos era, lo que yo pretendía era que pensaran y que ver la fiabilidad de la herramienta. El ejercicio 2 consiste en el análisis de la estructura argumental de la oración simple y se presentan 10 verbos de diversas clases, transitivos, intransitivos, copulativos, etc., a lo largo de los 2 días. Y los estudiantes deben identificar la estructura argumental de cada verbo y proporcionar ejemplos que demuestren que han entendido el concepto. La tercera tarea era corrección de errores sintácticos. Se presentan a los estudiantes 2 pares de oraciones similares, una de las cuales contiene un error sintáctico que la hace gramatical. Debe identificar y corregir estos errores explicándolos y razonándolos, lo cual implica una comprensión profunda del funcionamiento de los verbos y los complementos requeridos. El uso de ADS como herramienta de apoyo. ADS sirve como recurso clave para todas las actividades, proporcionando esquemas sintácticos semánticos y ejemplos adicionales que ayudarán a los estudiantes a resolver dudas y a comprender mejor la estructura de las oraciones y los verbos estudiados. Procedimiento. Bueno, la investigación, la parte práctica se llevó a cabo el día 2 y 3 de mayo, aunque hubo una sesión explicativa de 90 minutos antes, porque si no, claro, era algo que ellos nunca habían utilizado, había conceptos que tampoco conocían, no iban a saber utilizarla, ¿no? Pero bueno, participaron, no es una muestra muy grande, pero tampoco teníamos mucho tiempo, era un trabajo con una duración también muy determinada, pero aún así, 45 estudiantes de secundaria y bachillerato participaron de forma voluntaria. La distribución y el horario. El 2 de mayo, 37 estudiantes realizan la prueba en horario de mañana, distribuidos en 3 grupos, 2 de 12 y 1 de 13 alumnos. 8 estudiantes adicionales realizan la prueba por la tarde. El 3 de mayo, la segunda parte de la prueba se lleva a cabo por la tarde, manteniendo la misma división de grupos. Creo que lo hicimos así porque, pienso yo, horario de mañana, estos niños tienen clase por la mañana. Yo no sé si coincidió o algún festivo o algo de vacaciones, no recuerdo bien, pero por eso vinieron por la mañana. Instrucciones y duración. Antes de cada sesión se dedican 10 minutos para explicar la prueba y aclarar dudas. Y aunque disponen de 1 hora para realizar las 2 actividades, la mayoría de los estudiantes acaban aproximadamente en 30 minutos. De nuevo, los recursos permitidos. En la primera parte, libros de texto, apuntes, las hojas de ejercicios que contienen información, en fin, pueden buscar eso en apuntes, libros de texto, principalmente. Y la segunda parte, prescindimos de los libros de texto, de los apuntes, de las anotaciones, o sea, tienen las anotaciones del ejercicio. Sí las tenían. Pero bueno, solo la base de datos. Los estudiantes solo pueden utilizar la base de datos ADS para completar las actividades. Composición del grupo. La mezcla de estudiantes incluye a aquellos con buenos resultados académicos, estudiantes que necesitan apoyo y estudiantes con trastornos de aprendizaje. Aquí matizo, una academia de refuerzo escolar, hoy en día no vienen solo estudiantes que tienen problemas con la asignatura, también hay estudiantes que son muy buenos y que a lo mejor lo que quieren es mejorar sus notas. Los resultados. Bueno, aquí tenéis un análisis muy básico, estadístico, que realicé. Os voy a explicar lo que, por si no todo el mundo está familiarizado con esto, pues os voy a explicar cuáles son los resultados que arrojó la investigación.
Bien, en las tablas presentadas se muestran que se pueden apreciar los resultados obtenidos en los ejercicios realizados en tercero y cuarto de la ESO. Se observó que el uso de la herramienta ADESE produjo una media más baja y una varianza también más baja. Además, se encontró que la tabla en la que no se utilizó la herramienta tenía un coeficiente de variación menor, lo que indica que la media de errores es más representativa en ese grupo que en el grupo que utilizó el corpus. El coeficiente de variación con ADESE no es alto, lo que indica que también se obtiene un resultado bastante preciso con su uso. En cuanto al número de errores cometidos en cada uno de los ejercicios, se observa que los estudiantes cometieron menos fallos, tanto con la herramienta como sin ella, en el tercer ejercicio, en el que se les pedía que indicaran el número de argumentos de una serie de verbos. El segundo ejercicio, que consistía en explicar la gramaticalidad de varias oraciones, resultó ser el más difícil, ya que requería un conocimiento profundo de la lengua, que es poco común en estos cursos. No sé, esperábamos que fuera a ser el más difícil, iba a ser el más difícil por eso, porque no están acostumbrados. Aún así, bueno, el tercero y cuarto aún pudo solventar más o menos el problema. Pues solo 2 estudiantes lograron explicar correctamente la gramaticalidad de 2 oraciones propuestas en un segundo ejercicio, la primera parte, en el que no se utilizó la herramienta. Sin embargo, es en el primer ejercicio donde se obtuvieron mejores resultados, ya que prácticamente todos los estudiantes cometieron menos errores, tanto con el uso de la herramienta como sin ella, aunque se produjo una mejora significativa en la segunda parte, con el uso del corpus. En general, el uso de la base de datos mejoró la calidad de los resultados de los ejercicios propuestos, además de proporcionar una visión más precisa y completa. Y ahora vamos a ver los resultados en primero y segundo bachillerato. Bueno, esta es la tabla de resultados. Si queréis, luego podéis mirarla con más detenimiento, la voy a explicar y así, bueno, ya vemos cuáles son estos resultados. En los ejercicios que se realizaron sin el uso de la base de datos ADESE, la media de las puntuaciones fue de 8,5 y la varianza de 8,52. La desviación estándar fue de 2,92 y el coeficiente de variación de 0,34. La moda fue de 9. En los ejercicios realizados con ADESE, la media de las puntuaciones fue de 7,2 y la varianza de 11,65. La desviación estándar fue de 3,41 y el coeficiente de variación de 0,47. La moda fue de 4 y de 10, que esto ya nos indica algo y lo vamos a ver a continuación. Los resultados de los ejercicios realizados con ADESE muestran que hubo un impacto en la distribución de las puntuaciones. En general, la media fue más baja en las actividades realizadas con el corpus, mientras que la varianza y la desviación estándar fueron más altas. La moda presenta una irregularidad en el uso del programa, es a lo que no me refería antes. Esto indica que la herramienta ADESE pudo haber tenido un efecto negativo en la calidad de los resultados obtenidos en los ejercicios, ya que los estudiantes pueden haberse apoyado demasiado en la herramienta en lugar de desarrollar sus propias habilidades lingüísticas. Además, hubo una mayor variabilidad en las puntuaciones en los ejercicios realizados con ADESE, con más valores con una frecuencia similar en comparación con los ejercicios realizados sin la herramienta. Se puede observar una distribución similar a los de tercero y cuarto de la ESO en cuanto al número de errores cometidos. El tercer ejercicio fue el que se registraron menos errores, tanto con el uso de la herramienta como sin ella. En otro orden de cosas, en el segundo ejercicio, ningún estudiante fue capaz de resolverlo aquí. Es verdad que la dificultad era mayor que la de tercero y cuarto de la ESO, bastante. Entonces, bueno, no fueron capaces, ya fuera con o sin la herramienta. Asimismo, al igual que en el grupo de tercero y cuarto de la ESO, se observó una mejora significativa en el primer ejercicio al utilizar la base de datos. Cuestionario de satisfacción. Bueno, ellos dijeron lo siguiente. El cuestionario de satisfacción anónimo reveló que un 62,5% de los estudiantes no realizaban ejercicios similares en el instituto. Yo creo que el porcentaje probablemente sea más alto. En cuanto a la dificultad, el 30,8% encontró los ejercicios 1 y 3 más sencillos sin el corpus, mientras que el segundo fue considerado el más difícil, tanto con el corpus como sin él. Con el uso del corpus, el tercer ejercicio fue el más fácil para el 46,2% de los estudiantes. A pesar de que el 61,5% encontró útil la base de datos, un 26,9% la consideró difícil de usar. La participación más alta en el cuestionario fue la de los estudiantes de primero de bachillerato. Y finalmente tenemos aquí la discusión, que este estudio buscó demostrar la eficacia de los corpus lingüísticos como herramientas para explicar
las relaciones sintáctico-semánticas y fomentar la autonomía en estudiantes de secundaria y bachillerato. Participaron 45 estudiantes de 2 academias, no fue solo de la mía, sino en otra en la que yo también trabajo. 2 academias de refuerzo escolar, quienes no estaban familiarizados con el corpus ADS antes de una sesión explicativa de 90 minutos. A pesar de tener un tiempo limitado para practicar con el corpus, usaron activamente las funciones de búsqueda y esquemas para explotar combinaciones de patrones semánticos y sintácticos y comparar sus respuestas con ejemplos del corpus. Los estudiantes encontraron dificultades con las abreviaturas de errores semánticos y la distinción entre funciones semánticas y sintácticas, aspectos que, como comentábamos antes, suelen confundirse en el aula debido a la escasez o inexactitud de la información que aparece en los libros de texto. Además, la reformulación de preguntas en el estudio llevó a errores frecuentes, entre los que destacan poner etiquetas sin haber reflexionado antes, que creo que es algo bastante común. A pesar de las limitaciones de tiempo, espacio y muestra, el estudio demostró que el uso del corpus puede mejorar significativamente la comprensión de la lengua y fomentar el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo. Se recomienda la incorporación de estos recursos en el aula y una mayor conciencia sobre la importancia de la reflexión lingüística en el aprendizaje. Quiero matizar, antes de llegar aquí a las referencias, que bueno, yo la herramienta la conocía antes. Con algunos estudiantes la habíamos utilizado alguna vez para resolver algún ejercicio de clase, pero la mayoría no estaban familiarizados, tenían algunos cierta idea. Tampoco estaban familiarizados con lo que son argumentos, adjuntos y predicados, pero lo ven en sus libros, ven que sus libros ponen esas cosas y a veces en los enunciados y los ejercicios que traen les mandan buscar, les hablan de argumentos, pero cuando en estos casos los profesores no lo suelen tratar en clase. Entonces, bueno, algo les sonaba, pero no estaban familiarizados y bueno, yo he seguido utilizando la herramienta con algunos de ellos, sobre todo con los mayores. Los mayores la encontraron más útil y todavía la utilizan para algunas cosas. Así que yo creo que sería conveniente, es muy interesante, pero es una herramienta que el profesor tiene que estar preparado para, tiene que ponerse al día, tiene que trabajar con ella, hay que tener los conceptos muy claros para luego transmitirlos al aula. Pero se puede. También hay que ver hasta qué punto. Pues bueno, pues con el tercero y cuarto de la ESO tienen que ser cosas muy sencillas, porque la herramienta también los puede confundir, pero sí que ofrece muchas posibilidades que yo creo que estaría interesante que la gente investigara y que viera el partido que se le puede sacar. Y nada, después de esta breve reflexión, os dejo aquí las referencias que he utilizado para realizar este trabajo. Son esta hoja y esta otra. Y bueno, al final vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado aquí. Y bueno, en la presentación y preparación, los estudiantes participaron voluntariamente y recibieron una sesión preparatoria de 90 minutos, como explicaba antes, sobre el funcionamiento del corpus ADS antes de la prueba. El uso del corpus. Aunque limitados en el tiempo, los estudiantes usaron intensivamente las funciones de búsqueda y esquemas del corpus para entender los patrones semánticos sintácticos de los verbos, así como para comparar y contrastar sus respuestas con ejemplos. Dificultades. Los estudiantes encontraron dificultades con las abreviaturas de roles semánticos y la distinción entre función semántica y sintáctica. Esta confusión refleja deficiencias en la enseñanza convencional, donde estas diferencias no se explican claramente o se confunden en los materiales didácticos. Impacto. A pesar de enfrentar desafíos, el uso del corpus ayudó a mejorar su comprensión de la lengua y desarrollar habilidades de pensamiento crítico y aprendizaje autónomo. Recomendaciones. Este estudio sugiere la integración de recursos de corpus en la enseñanza reglada para fomentar un enfoque más reflexivo y autónomo en el aprendizaje de la lengua. Además, destaca la necesidad de educar a los estudiantes en el uso efectivo de estas herramientas digitales para el análisis lingüístico. Por mi parte, esto es todo. Ahora, si queréis, creo que tenemos un ratito, ¿no? Para un turno si queréis comentar algo, alguna reflexión, tenéis alguna pregunta, yo lo que os contesto, todo lo que pueda contestaros, os contesto y bueno, daros las gracias por estar aquí a esta hora que sé que es complicada y también bueno, a los que nos van a ver en diferido después, que sé que hay algunas personas. Y eso, muchas gracias por todo y si queréis hacer algún comentario, tenéis alguna pregunta, es el momento. De nada. Bueno, está preguntando Andrea, está preguntando aquí que decía bueno, que si en 90 minutos la base de datos la podían utilizar estaban capacitados para utilizarla los estudiantes.
Yo realmente, claro, tenía 90 minutos para hacer, era una investigación muy específica y tenía 90 minutos para explicar lo que ellos tenían que utilizar en esos ejercicios. No les puse ejercicios similares tampoco, porque si no estaba engañando. Quiero decir, vamos a trabajar con otro tipo, vamos a ver qué es esto y cómo podemos buscar pues, cuáles son los argumentos. Y si utilizamos cada uno, utilizamos lo que os expliqué, búsqueda avanzada para que ellos se familiarizan, para que lo pudieran hacer también en la práctica. Pero bueno, analizar, o sea, ojalá, pero no es compleja, es una herramienta muy compleja. O sea, es compleja, necesita, yo creo que por parte primero del profesorado, que se familiaricen para luego transmitir esa información a los estudiantes y ver cuáles son los límites. También porque hay cuestiones, lo que hablaba al principio, bueno, es que papeles semánticos habla de muchos que no se tratan en secundaria y bachillerato. Por eso decía, no, o sea, los que tenéis que utilizar, si no encontráis, os pone otro nombre, pues a ver con qué lo relacionáis con lo que tenéis vosotros. Pero bueno, a los niños se les entrenó para que pudieran utilizar la herramienta para realizar ese tipo de ejercicios, porque ofrece un sinfín de posibilidades que bueno, es complicado y aparte de ellos, yo creo que no va a ser ni siquiera necesario en esos niveles. Vale, gracias Andrea. No sé si alguien más por aquí tiene algún comentario. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Espero que os haya sido útil. Si alguien se anima a utilizar la herramienta, puede contarme su experiencia, puede contar su experiencia, a ver qué os parece. Yo creo que sí es útil, lo que requiere tiempo para, y bueno, estar quizás también actualizado en sintaxis y tener conocimientos avanzados de sintaxis, de semántica, pero bueno, que es algo, es bastante útil. A ver, alguien creo que está hablando, con el que juego siempre con el ahora. Nada, de nada a todos vosotros por estar aquí, por asistir y muchas gracias. Si ya no hay más preguntas, podemos... Vale, no, ya está. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.